noches, buenas noches. Dios me los bendiga. Muchas bendiciones, muchos saludos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran misericordia. Damos gracias al Señor porque Él es fiel y su gran fidelidad siempre está con nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Hoy vamos a tocar un tema. Bienvenido al canal Elohim Chequiná. Bienvenido al canal Elohim Chequiná. Y, y tenemos las transmisiones de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Ando buscando aquí porque me quedé en un versículo que iba a leer de comienzo. Muchas bendiciones, muchos saludos, muchos saludos. Vamos a ver, está en Isaías, nada menos uno, cosita. Muchos saludos, muchas bendiciones. Hoy se va a tocar un tema, los que rechazan a Dios. Y usted puede decir quizás, pero yo nunca he rechazado a Dios. Bueno, eso está complicado porque si rechazamos a Dios antes de comenzar el tema, pues rechazamos a Dios en varias circunstancias. Un ejemplo le voy a dar, es como cuando usted le van a dar un trabajo, digamos, le van a dar un trabajo y lo llaman porque le van a dar un trabajo y usted dice, sí, no puedo llegar a las 8 porque tengo un evento, porque no me he cambiado, no, y usted puede decir, no, no estoy rechazando, pero desde el momento que le surge otras cosas más importantes que una, está rechazando. Directamente quizás no, pero indirectamente sí. Entonces nosotros a veces rechazamos a Dios cuando los invitan a la iglesia y decimos, no, ahorita no tengo tiempo porque ahorita me toca celebrar algo, me toca hacer algo, o porque ahorita ando en pecado, pues, y entonces ahorita no, pues, entonces usted directamente está rechazando a Dios. Claro, y usted puede decir, pero yo tengo 30 años de rechazar a Dios, puede decir usted o puedo decir yo. Tengo 30 años de rechazar a Dios y nada me pasa, sí, pero lo que pasa es que vivimos bajo la misericordia y la gracia de Dios y la palabra misericordia y gracia podemos decir que significa para poder entender, porque es bien difícil explicar esta palabra. La palabra misericordia o gracia no, es súper extenso, pues yo sé que es muy grande, pues poderle explicar así nomás, pero se puede explicar en palabras sencillas, que palabra gracia, misericordia es un regalo inmerecido, pues algo que nosotros no lo merecemos, no lo merecemos, pero cuando simplemente un regalo es como cuando usted le dan un regalo y usted da otro, pero este regalo que Dios nos dio a nosotros, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es un regalo que ni lo merecíamos, la muerte de Él, pues porque somos pecadores, nacemos en pecado. Y otro, no hay forma como pagarle, pues no hay forma como pagarle, no existe, pues, ni aún siendo fiel, aún siendo fiel, cumpliendo los mandamientos, los estatutos, las leyes, ni aún así logramos pagar nada. Eh, ya, ya. Permítame, permítame. Sí, entonces es que es un mensaje de mi esposa que es que ella no está, anda trabajando, entonces me mandó un mensaje ahí. Bueno, muchos saludos, muchas bendiciones, damos gracias al Señor por su gran amor. Y siguiendo el tema, realmente nosotros jamás, de lo jamás, lográramos pagar el precio que hizo nuestro Señor Jesucristo, jamás. Ni aún cumpliendo los 10 mandamientos, ni aún cumpliendo todos los mandamientos, estatutos que Dios pues, pudiera poner, porque es terrible, pues terrible. Incluso hay un versículo bíblico que se me escapó ahorita, pero ahorita me vino a la mente. El Espíritu Santo pues me lo trajo, digamos, que es un versículo que dice que ni Dios se avergüenza de nosotros. Porque usted cree que es al revés, nosotros pensamos que es al revés, que nosotros no, más bien Dios, porque Él es santo y perfecto, 3 veces santo, Él aún
Él aún los ama y los quiere. Y Él no se avergüenza de nosotros. Oiga, qué terrible, estamos hablando de una divinidad que los ama, pues que no se avergüenza de nosotros, en el sentido de que somos pecadores, pues porque el pecado para Dios es algo fuera de serie, pues él no entiende, no, por decir así, él es toda divinidad, Dios es toda divinidad, pero en el sentido de cómo nos ha dado la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo, así como Adán y Eva, y no es posible que nosotros tengamos todo esto y aún así pequemos, pues va, lo van. Ahorita la ciencia, estamos tocando el tema del rechazo de cuando rechazamos a Dios, pues este es el tema. Y estos son puntos de que es bien importante tocarlo, porque ahorita la tecnología, hay tanta ciencia y tecnología que prácticamente la ciencia puede organizar toda esta situación del mundo completo a llegar a tener un control mundial para poder ubicar a cada uno conforme nuestro modo de vivir, digamos, lo que son mecánicos, mecánicos, lo que son lo que son albañiles, albañiles, y puede hacer construcciones terribles, pues puede hacer, usted mira los edificios que hace, pero ni aún así, con todas las situaciones de tecnología, usted mira que nosotros, el ser humano, está en paz. Así era antes. No estoy diciendo que la ciencia ha llegado al nivel de Adán, de donde estaba Adán y Eva. No, la ciencia nunca va a llegar a ese nivel, pero digamos que ahorita como está la tecnología, usted mira que hay aire acondicionado, hay carros automáticos, hay toda tecnología que usted no imagina, puede comunicar a todo lado del mundo, puede ver lo más profundo del mar, puede ver el espacio, puede ver algo increíble, pero, pero ni aún así el ser humano podemos tener paz, amor, misericordia. Más bien vivimos con más enfermedades. Que supuestamente la gente antes se enfermaba porque no tenía comunicaciones, no tenía cómo comunicarse con su familia y crearon las redes sociales, y usted mira que más bien ha venido a empeorar varias situaciones que padecen de muchos trastornos psicológicos, mentales, y debería ser al revés. ¿Por qué? Porque la persona cuando nosotros del momento que rechazamos a Cristo, del momento que rechazamos la palabra de Dios, del momento que rechazamos el verdadero gozo y la verdadera paz, empezamos a tener un vacío en nuestra mente, en nuestro corazón, y no hay sentido de vivir, no hay sentido, no siente amor, no siente nada. Ahí viene el problema. ¿Qué significa esto? Que el centro de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. El centro de todo esto es seguir a Dios. La verdadera felicidad usted lo va a encontrar buscando de Dios como debe ser honrada y honestamente. Porque ni todo el dinero del mundo le puede dar la felicidad. Usted puede ver muchos casos, como en el caso de los matrimonios. Usted mira muchos matrimonios que tienen exagerado de cantidades de dinero y cómo se casan unas bodas pero espectaculares, pero al final usted mira que duran menos que cualquier persona. Se divorcian con pleitos terribles y con dinero, y quizás la mujer es súper hermosa, el varón súper guapo, pero al final se destruyen y con dinero, que supuestamente muchas parejas se dejan porque no hay dinero, o muchas parejas se dejan porque la esposa no la mira tan bonita o el esposo no la mira tan guapo, se dejan. Pero nos damos cuenta que no es por eso. Se dejan las personas a veces por falta de amor de Dios, por falta porque Dios no está en el hogar, Dios no está en su vida. Entonces hay un vacío, pues, que ni todo el dinero del mundo, ni toda la ciencia lo puede llenar. Y de ahí donde vienen las personas a buscar ese vacío que solo Dios lo puede llenar, lo buscan llenar con otras situaciones, quizás en bebida, quizás en droga, quizás en otras cosas que no tiene que ver nada. ¿Por qué? Les puedo decir un ejemplo. Hay situaciones que nosotros a veces buscamos llenar vacíos equivocados. Voy a dar un ejemplo. Hay muchos hijos o hijas que quizás no tuvieron el amor de padre. No tuvieron el amor de padre los hijos y hijas porque quizás se criaron huérfanos, se criaron solo con la madre, un ejemplo, se criaron solo con la madre. Y la hija cuando crece, como no tuvo ese amor paternal,
no tuvo ese amor de padre, pues, o también la corrección de padre. Cuando se casa, quiere encontrar ese amor de padre en un esposo, quiere encontrar el amor de padre en un amigo, quiere encontrar el amor de padre quizás en un hijo, quizás hasta en un animal, quizás hasta en su propia mamá. Le cuento que ese espacio de padre, de paternidad, no hay nadie que lo llene, no hay nadie. Quizás una madre puede criar a su hija, sí, pero nunca le va a dar el amor y el cariño de un padre. Quizás sí, no estoy diciendo que hay madres que sí les da amor a las hijas y les da rigor, pero jamás va a ser igual a un padre, igual a las madres. Un padre quizás puede criar a un hijo o una hija y le puede dar todo, le puede dar amor, le puede dar cariño, le puede dar también rigor, pero jamás de los jamás le va a dar el amor que le puede dar una madre, jamás. Entonces hay muchos errores de conciencia, de falta de amor, de falta de sentimientos que cuando se casan, especialmente las mujeres, porque son más sentimentales, ya Dios las creó así, pues así Dios creó esto perfecto, pues. Entonces hay veces buscan el amor que le hacía falta con su papá, hay veces por eso se casan jóvenes, por eso cometen varios errores, porque piensan encontrar el amor de padre en un esposo, en un novio, y eso es mentira. El amor de novio es uno y el amor de esposo es otro. Jamás va a ser igual al del padre. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Otro ejemplo claro. Es como que usted tiene un gato y usted ama a ese gato. Y ese gato se le muere. Y usted consigue un perro para llenar el amor de ese gato. Va a ser imposible. E incluso buscando otro gato igual, jamás va a sentir el amor que sentía del gato que ya murió. Es imposible. E incluso puede tener 3 gatos más, puede tener 20 100 gatos más en su casa y jamás va a tener el amor de ese gato que ya murió. Son ejemplos claros para ver la situación de que nosotros buscamos el amor de Dios en otras etapas de nuestra vida, en otras situaciones. Jesucristo dijo una vez, ustedes me buscan, ahí está en la palabra, cuando yo digo una vez, cuando Él estaba en carne aquí en esta tierra, pero está la palabra viva y eficaz que dice la palabra que me buscáis porque le doy de comer. Porque habían miles de personas que seguían a Jesucristo y la mayoría lo seguían quizás porque tenían hambre, porque querían ver los milagros que hacía, porque querían chismorrear, digamos así, querían chismorrear a ver si es verdad que yo he escuchado de que hacen milagros, voy a ir a ver. Y cientos de personas iban por los milagros. Jesucristo lo dijo muchas veces, me seguí porque les doy de comer, me siguen por mis milagros, me creen por los milagros que yo hago, que por cierto va a haber un milagro mayor que todo esto, que va a ser similar como el de Jonás. Y empezaba Jesucristo lo sabía. Así pasa hoy en día, que vemos muchas personas que vamos a la iglesia no por amor a Dios, no por amor a nuestra propia vida, no por amor a quizás hasta también a nuestra familia, sino que vamos buscando otras situaciones. Hay personas que quizás fueron rechazadas en el ámbito que quizás no les dieron la oportunidad en ministerios, digamos, en cantantes, digamos, que tienen habilidades cantantes, pero como en el mundo, para poder llegar a estas situaciones, no, es bien difícil, pues. Entonces quizás mucha gente van a la iglesia y quizás en la iglesia miran una oportunidad de que pueden cantar, de que sí saben cantar y lo suben al púlpito y ya se hacen famosos. Hay cientos de personas que cantan en el púlpito y adoran a Dios, no lo hacen porque aman a Dios y no lo hacen porque quieren cumplir su sueño de ser famosos, de ser alabados, de sentirse especial. Hay muchas iglesias que surgieron así, muchas iglesias surgieron así, que quizás cuando él iba a la iglesia nadie creía en él y lo rechazaban y dijeron, no, yo me voy a salir de aquí, voy a crear mi propia iglesia y me van a ver que yo voy a crecer, que yo voy a ser grande y empieza y lo puede lograr, sí, pero será el propósito de Dios.
Su inspiración era Dios. Su situación era por amar a Dios. No, era para gloriarse. Hay muchas personas que danzan, que quizás en el mundo quizás no fueron buen vista y entonces se metieron o están en ministerios de danza y ahí sí, porque se exhiben. Porque no estoy diciendo que todo esto, no estoy diciendo que sí hay personas que cantan bien, hay personas que alaban bien al Señor, hay personas que predican bien, que lo andan en sinceridad y hay personas que danzan bien. Pero hoy en día hay un montón de situaciones que vamos a la iglesia con otro sentido. No vamos con el sentido verdadero de amar a Dios. No vamos con el sentido verdadero de cambiar, sino que vamos del sentido de ser famosos. Hay muchas personas que predicamos, que yo me puedo incluir, que predicamos y que hablamos la palabra de Dios por medio de las redes o donde vayamos, pero hay bastantes personas que lo hacen por a ver cuántos likes les den, cuántos TikTok, cuántos likes tenga, cuántos seguidores tenga, y que no estoy diciendo que está malo, quizás en un punto no está malo, pero se vuelve malo en las cosas espirituales cuando usted se pone, en vez de Dios, se pone usted. Agarra más fama a usted que darle a Dios. Es muy diferente. Dice la Biblia que yo tengo que menguar para que Él crezca. Así dice la palabra de Dios. Y todavía no hemos ni comenzado ni leer el versículo. Pero de esto se trata hoy en día. El rechazar a Cristo, el rechazar a Dios, es porque nosotros no nos gusta que Dios sea el que está delante de nosotros. Es porque nosotros queremos estar delante de Él. Porque al aceptar a Cristo, al buscar de Dios, usted tiene que dejar de beber, tiene que dejar de andar en cosas malas, tiene que dejar de adulterar, tiene que dejar de fornicar, tiene que dejar de LT, tiene que dejar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia lo exige. Desde el Nuevo Testamento hasta el Viejo Testamento. Y podemos leer la Biblia de todas las formas, de todas las interpretaciones. Pero al final llegamos en un punto que dice Dios, si ustedes cumplen esto, esto y esto y esto y esto, van a obtener esto y esto y esto y esto. Pero si ustedes incumplen esto, esto y esto, van a tener esto y esto. Lo podemos leer en la Biblia. El rechazar a Dios conlleva muchas situaciones graves a nuestra vida. Vamos a leer Isaías, el Viejo Testamento, uno de los grandes profetas, Isaías, que habla del Mesías, habla de todo aquí, de eventos finales, algo terrible, Isaías. Oíd cielo. Estamos leyendo Isaías 1:2. Isaías 1:2. Oíd cielo, escuchar tu tierra. ¿Por qué habla Jehová? Críe hijos. Oiga bien, críe hijos. Y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Verdad? Qué terrible es. ¿Cómo dice Dios? Está enojado. Dios y mucha gente dice, no, Dios es bueno y maravilloso. No, yo no estoy diciendo que sí, Dios es bueno. Pero cuando viene la ira de Dios, es terrible. Es terrible. Terrible. Cuando yo le digo terrible en el sentido de que verdad es terrible. Dios es bueno y maravilloso. Pero cuando Dios desata su ira, le digo que el mismo infierno tiembla. El mismo lago de fuego tiembla. Los demonios, los espíritus, las huestes celestiales tiemblan. No hayan dónde meterse cuando Dios se enoja. Es terrible, sí, es terrible. Usted puede leer varios relatos bíblicos
que casi nadie le gusta leer, donde Dios desata su ira, que da pues increíble, porque nosotros somos desobedientes, porque rechazamos a Dios, porque nos gustan más las cosas de la carne, nos gustan más las situaciones de este mundo, que sabemos que estas cosas son pasajeras. Sabemos que estas cosas son pasajeras. Ando buscando el versículo bíblico donde dice, permítanme, vaya a ver y lea ese versículo bíblico donde dice, aquí está en primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Hay deseos del mundo, sí. Yo, como humano, yo no quisiera estar predicando, porque también predicar implica dar, perdón, primeramente el ejemplo yo. Si yo hablo porque las personas hacen esto, o la Biblia me exige que diga que haga esto porque yo me rijo sobre la Biblia, primeramente tengo que cumplirla. Yo no puedo hablar de adulterio y fornicación si yo ando en adulterio y fornicación. Yo no puedo hablar de LGTB si es homosexual, si yo lo ando, si yo lo soy. Entonces conlleva una responsabilidad. Y esto muchas personas hay veces rechazan a Dios por estas situaciones. Y puede decir, no, yo nunca he rechazado a Dios, lo único que ahorita yo no quiero ir a la iglesia. Desde el momento que ahorita no quiere y le tocan las puertas para que busque a Dios, lo está rechazando indirectamente. ¿Por qué? No cumple y no quiere cumplir lo que Dios dice. Pero sí queremos cumplir lo que el enemigo, lo que la carne lo dice, y queremos tener el beneficio de Dios. Entonces allí donde viene el problema. Y Dios aquí en Isaías se le puede escuchar que él estaba enojado. Estaba, pero, oiga, vamos a leer, oiga, qué tremendo. Y en el Nuevo Testamento habla también. En el Nuevo Testamento Jesucristo es claro. Y le dicen a los escribas, ustedes esto y esto y esto. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. Oiga, como, y la gente pues, no, pues, usted cree que usted tendría el valor de ir a decir a una autoridad como un diputado o algo así, decirle así en la cara y saber que le puede ir muy mal. Y estos varones, estos escribas, eran más que de un diputado, eran más que un alcalde, eran más que un presidente. Incluso llegaba un momento que el Sanedrín era más que el mismo rey, que los mismos reyes en ese tiempo. Imagine qué terrible, y Jesucristo le dijo claramente. Usted lo puede ver que Jesucristo le dice así, usted dice, le dijo a un escriba, le dijo a un escriba, le dijo aquí. Pero realmente ver en ese momento, en ese tiempo, qué tipo de personas eran, tenía una autoridad terrible, que si decían ellos maten a tal persona, lo mataban inmediatamente. Y no era de broma. Si los, si los reyes en ese tiempo eran casi como dioses en esta tierra, que si él decía maten a él, hagan esto, lo hacían. Entonces estamos escuchando aquí cuando nosotros rechazamos a Dios, indirectamente o directamente. Sigamos leyendo Isaías 1:2. Dice, vamos a leer de nuevo 1:2. Oíd cielo y escuchar tu tierra. Dios le está diciendo al cielo y a la tierra, testigos de esto, de que Él está siendo justo. Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová.
crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga, ¿cómo pone estos ejemplos nuestro Dios Altísimo? Hasta ejemplo de animales. Y Dios dice que los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuántos casos usted ha visto que hay cientos y miles de personas que ya no quieren buscar de Dios? ¿Por qué? Porque primero comenzamos como ovejas, después cuando tenemos el llamamiento de Dios empezamos a subir escalones, pero no es por mi propia, por mi propio, ¿cómo le digo? Mi propia concupiscencia, sino es que Dios le place y subimos y los engrandece Dios. ¿Cuántos ministros de Dios usted ha visto que después de tener 20, 30 años en el Evangelio, después de darse los mejores lujos de viajar a todos lados porque Dios lo permitió que viajaran a Guatemala, a Nicaragua, a todo lado del mundo, y después a los 20, 30 años se da cuenta usted? Hasta yo he visto videos, he visto reportajes sobre esto. Se da cuenta que ese varón tenía 3, 4, 5 amantes, que se robaba las ofrendas, el diezmo. Oiga, qué terrible esto. Que hacía cosas que no eran permitidos ni humanamente ni bíblicamente. Porque hay cosas que ni humanamente son permitidas. No digamos ya bíblicamente, que humanamente aquí en la tierra, pues usted puede hacer lo que quiera, pero aún así no son permitidas algunas cosas porque están fuera de la naturaleza humana. Ya se imagina las cosas cómo serán espirituales. Entonces Dios, dice la Biblia que Dios los engrandece a nosotros, pero nosotros somos infieles porque rechazamos la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible que rechace la palabra de Dios si estuvo en una iglesia como, como encargado, como ministro supuestamente de Dios 20, 10, 15 años? Si rechazó la palabra de Dios. Porque si usted ve, cuando Jesucristo andaba, le seguían multitudes. Y dice en la escritura, cuando Jesucristo lo fueron a traer, a traer, que lo entregó Judas, dice la Biblia que todos los discípulos, no solo Pedro, todos los discípulos se fueron de ahí y huyeron. Por lo menos Pedro andaba vigiándolo a ver qué pasaba. Pero no menciona, agarremos esta parte que lo tenemos como mala, que no estoy diciendo que es buena lo que hizo Pedro, pero agarremos este pedacito, esta parte, que Pedro directamente no huyó, se arriesgó y andaba viendo a dónde estaba el maestro, a ver qué le hacían. Mientras los otros 70 discípulos se fueron corriendo y desaparecieron. Solo hubo uno que bíblicamente no hay un texto bíblico directo que diga quién era el que andaba con una sábana que se la quitaron y salió desnudo. En la Biblia está ese relato que yo le digo. No dice la Biblia quién era y no hay indicios quién era ese varón. Pero sí dice que ese fue el único que se quedaron de una forma u otra viendo al maestro, viendo a ver qué pasaba. El de la sábana, que por último le quitaron la sábana y ahí salió desnudo.
Y Pedro, que de una forma u otra él andaba viendo qué pasaba y se arriesgó y fue ahí a ver al maestro. De ahí los demás, ¿qué pasó? Salieron huyendo. Y recuerde que estuvieron como 3 años aproximadamente escuchando las enseñanzas que Dios, que Jesucristo les daba de comer, les hacía milagros, les hacía aquí, les daba de todo. Y fueron los primeros que, ¿qué pasó? Salieron huyendo. Pues les cuento que así pasa también. Cuando un ministro de Dios tiene 30 años, tiene 40 años, cuando un líder recibió todo un montón de misericordias, cuando uno oveja, cuando uno como cristiano recibe sanidad, recibe salud, y al final, cuando viene el pecado, cuando vienen las acechanzas del diablo, ¿qué hacemos? Inmediatamente somos los primeros que le decimos, aquí te miré y no te conozco. Adiós. ¿Cuántos casos usted ha visto y ha escuchado ahora por medio de las redes que de una forma damos gracias a Dios porque existe estos medios? Usted ha visto casos terribles de ministros de Dios que con esto no estoy diciendo que todos son malos, no. Hay buenos y hay malos. Hay cizaña y hay trigo. Pero esto es real. Nosotros cuando hacemos eso rechazamos a Dios. Y realmente solo lo hemos leído un capítulo directamente. Vamos a leer el 4. Y dice, Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijo depravados. Eso en la Biblia lo dice. Esto lo dice la Biblia. No crea que yo lo estoy inventando. Es la Biblia que lo estoy diciendo, lo que estoy leyendo. Y aquí nada menos está hablando Dios por medio de uno de los grandes profetas, Isaías. Si usted no cree, pues hay otro problema. Como dice Dios aquí, qué terrible. Depravados, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, porque querréis ser castigados. Aún todavía os revelaréis, revelaréis todo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y usted me puede decir, pero esto es Isaías. Sí, pero Isaías habla del Nuevo y el Viejo Testamento, que testamento significa pacto. Y esto, lo que dice Isaías, es lo que estamos viviendo. ¿Cuántas personas vamos a la iglesia que pecar es nada? Adulterar es normal. Fornicar es normal. Caminar todo el día con el espíritu de Hul es normal, furioso. Cristianos súper furiosos. Es terrible. No caminan en paz. Adúlteros, fornicarios, homosexuales, LGTB. Todo esto ahora en el tiempo de hoy, el pecado se ha vuelto una normalidad, no solo en el mundo, porque en el mundo siempre ha sido un desorden, por eso se llama mundo, no en el sentido como de planeta, sino como espiritual.
Lo malo es que todo esto se está dando en las casas donde supuestamente adoran y alaban a Dios, donde supuestamente es el hospital espiritual, donde usted se va a lavar sus pecados, donde usted va a hacer un cambio espiritual, donde usted se va a preparar para ir para el cielo. Y resulta que se va más bien a ensuciar más. Es terrible, es terrible. Entonces Dios está súper enojado. Leímos en Isaías esto. Y nosotros todavía tenemos el valor de rechazarlo. La Biblia lo dice. Jesucristo lo vio eso. Lo vivió eso siendo Dios mismo aquí en la tierra. Dios mismo lo vivió. Se dio cuenta que tenía seguidores personales, privados, digamos, porque la Biblia dice que lo llevaba a lugares privados solo a ellos. Era como la mano derecha de Dios, como la mano derecha de Jesucristo. Y usted vio que fueron los primeros que salieron corriendo. Conforme la Biblia dice que Pedro lo seguía y el otro varón que andaba en la sábana. Pero nos damos cuenta que Dios los está dando oportunidad. Si usted rechaza la palabra de Dios y usted todavía sigue sano, todavía no le ha pasado nada malo, todavía usted, su familia, su trabajo, es porque no es que usted y yo lo hemos ganado, sino que es la misericordia de Dios. Pero llega un momento que el rechazar a Dios vienen las consecuencias con enfermedades terribles, enfermedades terribles pues, y consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son graves. Cuando usted o yo o cualquier persona agarra un vicio y ese vicio sigue y al final de 5, 10, 15 años le dice, usted tiene tal enfermedad terminal. Deseamos volver atrás. Deseamos que Dios los perdone. Y Dios lo perdona. Pero las consecuencias del pecado las va a tener, que las vamos a tener, las vamos a tener. Así es. Pero hay veces nosotros, el enemigo nos engaña que decimos, después de que me pegue tal enfermedad por beber, por fumar, por adulterar, por fornicar, después me arrepiento y todo nuevo. No, no, se arrepiente, sí, Dios lo perdona. Pero las consecuencias del pecado, eso las va a tener hasta, si es cristiano, hasta la renovación. Y si no es cristiano o se descarrió, eso le va a ir por toda la eternidad. Porque si hay consecuencias del pecado, creamos o no creamos en Dios, hay consecuencia de las cosas malas que nosotros hacemos. Los hay, tarde o temprano van a venir esas consecuencias. Y Dios aquí en Isaías está, podemos seguir leyendo, pero el tiempo ya se me va. Y lo podemos dar cuenta en el Nuevo Testamento. Y podemos leer en Éxodo, vamos a leer un capítulo más en Éxodo 22, 16, 27. Oiga, qué bonito la palabra de Dios. Qué bonito la palabra de Dios. Éxodo 22, 16. Y recuerde que la consecuencia del pecado, sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea apóstol, sea maestro, de que le va a venir las consecuencias que usted haga, le va a venir. Más nosotros
que supuestamente somos el ejemplo, somos los ministros de Dios. Es terrible. 22:16. Éxodo 22:16. Dice, por subtítulo, Éxodo 22:16, por subtítulo dice leyes humanitarias. Si nosotros, estas leyes están vigentes todavía. Incluso la mayoría de estas leyes están en las leyes del gobierno, en las leyes del Estado, en los derechos humanos. ¿Ya había eso? Que la mayoría de leyes de aquí fueron sacadas, la mayoría de leyes que existen en todo el mundo fueron sacadas de la Biblia. Oiga cómo dice aquí la palabra de Dios. En Éxodo 22:16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por, por mujer. ¿Existe esa ley ahora? Sí existe, pero la cumple el que quiere. Si existe esa ley. Vamos a leer otra. Si su padre no quisiere darle, él le pesara plata conforme a los dotes de las vírgenes. Aquí está hablando, es que continúa sobre la relación de que el 17, dice, pero se escucha diferente, el 17, el mismo, leyes humanas, Éxodo 22:17, que es la continuación del mandamiento, de las leyes humanitarias, que dice, si su padre no quisiere dársela, eso está hablando de la muchacha, si el padre no quiere dársela, él le pasará plata conforme a las dotes de la virginidad, virginis. Bueno, de la virginidad quiere decir eso. Pero, pero realmente esta situación está ahorita. Pero el problema es que nosotros no obedecemos. Al no obedecer, vamos a tener consecuencias de esto. Y seguimos leyendo. Dice, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que coevitare con bestia morirá. Cualquiera que coevitare con bestia morirá. Oiga, como dice Dios, estas son las leyes y leyes humanitarias, leyes humanas. Cualquiera que viva con bestia morirá. Significa que los que viven con perros, con gatos, con animales, tienen grandes problemas. Grandes problemas. Después dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Eso se da. Usted mira en varios países que celebran la muerte, que hacen sacrificio. Oiga cómo está esto. Está terrible. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si tú llegas a afligir a ella, claramente a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y podemos seguir leyendo todas estas situaciones humanitarias que existen todavía en las leyes recientes. Lo único que quizás un poco modificadas, pero el sentido siempre es el mismo. Y vamos a seguir leyendo que nos damos cuenta
que Jesucristo también lo dice en Mateo 16, 21. Pasamos al nuevo pacto. Pasamos al nuevo pacto. En Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Nos dimos cuenta que cuando nosotros rechazamos a Dios, hay consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos la ley, cuando nosotros desobedecemos sus mandamientos, sus estatutos, hay consecuencias. Eh, permítame. Vamos a leer otro versículo. No, en ese no está. En Juan 3:16, Juan 3:18. Juan 3:18, Juan 3:18. Vamos a leer en Juan 3:18. Juan 3:18. Aquí dice, Juan 3:18. Dice, San Juan 3:18, dice la palabra de Dios. Oiga bien, el que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando nosotros los invitan a la iglesia, los invitan a alabar a Dios, los invitan a agradecer por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra sanidad, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por el vehículo, por la casa, por todo lo que tenemos, y nosotros lo rechazamos porque le damos tiempo a otras cosas que fueron dadas por Dios, pero hacemos un lado a Dios y tenemos por preferencia cosas que Dios nos dio. Eso se llama una traición, pero terrible. Entonces la palabra de Jesucristo dice que toda persona que no cree en Él, que no le cree a Él, que no lo obedece a Él, ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Y usted dice, no, pero yo creo en Él. No, porque si nosotros lo rechazamos, no creemos en Él. Le voy a dar un ejemplo. Si a usted le venden un vehículo que posiblemente sabe que en ese vehículo usted no sabe cómo está armado, usted no sabe cómo tiene las situaciones del motor, de las llantas, de todo, pero usted lo compra y cree que ese vehículo lo va a llevar a un lado y va a poder estar protegido ahí. Si usted no creyera en la ciencia, en los científicos, en los ingenieros que crearon ese vehículo, usted se subiera sabiendo que puede tener accidentes. Si usted no creyera en ciertas cosas de esta tierra, usted las tendría. ¿Qué es lo que hace? Las rechaza. No quiero esto porque no creo. Entonces lo mismo. Cuando nosotros, y que estamos hablando que no es lo mismo porque Dios es más grande que estas cosas, pero un ejemplo claro. Cuando alguien le toca la puerta, cuando alguien lo evangeliza, cuando alguien, usted quizás tiene la iglesia a la par, quizás tiene el lugar donde puede alabar y adorar a Dios y dar gracias y quizás salvar su vida por toda la eternidad, usted dice, no, no. Y si vamos, solo vamos por ciertas situaciones. Porque quizás, ¿qué dirán si no voy? No vamos de corazón, como las personas que seguían a Jesucristo. Jesucristo les dijo, ustedes me siguen porque yo les hago milagros, ustedes me siguen porque yo les doy de hartar, porque yo les doy de comer. Y vimos
que cuando vino la prueba fueron los primeros que salimos corriendo. Así pasa a nosotros, cuando viene la prueba somos los primeros que agarramos el pecado y después los descubren y después se dan cuenta y las personas dicen, qué barbaridad, ese varón 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, recibió discipulado, recibió inter, recibió aquí, es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. ¿Y cómo vino a hacer estos desastres? ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Porque simplemente lo seguíamos o lo seguimos por buscar un beneficio. Pero realmente no amamos a Dios. Realmente no lo amamos. Hay un versículo bíblico que lo busca que dice que el que, que el que me ama es el que obedece mis mandamientos. Lo voy a buscar aquí y a decir qué versículo es el que dice. ¿Qué versículo es lo que dice? No, no, a mí me gusta mejor leerlo. Leerlo. Está en Juan, en Juan 14:23. Juan 14:23. Y usted puede decir, no, pero yo no rechazo a Dios. Nunca he rechazado a Dios. Pero sí rechaza indirectamente si lo rechazamos. Porque Dios exige que dejemos ciertas cosas de este mundo, que dejemos cosas que nosotros estamos haciendo que sabemos que son malas, sabemos que no van conforme la palabra. Está en Mateo 14:23. Mateo 14:23. Mateo 14:23. ¿Qué dice? Dice, vamos a leer desde el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada con él. Qué, qué bien, qué bien como dice la palabra de Dios directo. Y usted puede decir, pero yo amo a Dios. Pero si no obedecemos, si no lo obedecemos, es mentira que amemos a Dios. Ocar otro, el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros lo amemos. Pero amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Y ahí cuando nosotros no obedecemos a sus mandamientos y estatutos, indirectamente lo estamos rechazando. Y al rechazar a Dios hay consecuencias. Consecuencias que quizás ahorita usted o yo no las miramos. Pero a su debido tiempo van a venir esas consecuencias. Y después nosotros decimos que por qué me está pasando esto, que por qué lo otro, que por qué hay problema, que por qué la sanidad,
que por qué la salud, que por qué tengo cáncer, que por qué tengo tal enfermedad, que por qué le pasó esto, porque hay consecuencias de pecado a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Si viviéramos bajo la ley como antes, usted inmediatamente caería muerto. Inmediatamente le vendría, la ira de Dios lo envolvería. Esto es Elohim Shekinah. Yo invito a las personas que se han apartado del Señor, a las personas descarriadas, que sabe que el Señor los ama, conocieron a Dios y lo están rechazando. No esperemos que a su tiempo venga la ira de Dios en nuestras vidas para buscar de Él. Hagámoslo a tiempo. El Señor los ama, pero Él jamás de los jamás va a amar el pecado, jamás. Y los que vamos a la iglesia y buscamos al Señor día con día, dice la Biblia, primero buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Busquemos la santidad, porque no me sirve de nada congregarme en la iglesia, ir todos los días y no tengo santidad. No me sirve de nada. Voy a ir al lugar donde otra persona ni tan siquiera se congrega, ni tan siquiera quiere nada con Dios. En el mismo lugar voy a estar con Él. Da pesar, sí da pesar. Pero al final nosotros decidimos a dónde queremos ir y a dónde queremos estar por la eternidad. Muchos saludos, muchas bendiciones. El Señor es bueno y maravilloso. Su gran amor y su gran misericordia esté siempre con nosotros. Dando gracias al Señor porque Él es fiel. Lo único que tenemos que dejar de pecar deliberadamente. Muchas bendiciones, muchos saludos. Amén, amén y amén.